Ya estamos en cuenta regresiva, solo unos días de la primaria del oficialismo. ¿Cómo van los candidatos? ¿Cómo van también las últimas encuestas? Ya estamos en periodo que se acaban las campañas, queda muy poquito para conocer los resultados de este fin de semana. Vamos a estar conversando junto al alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, también parte del comando de la candidata Janet Jara. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días, alcalde. Bien, gracias, Bárbara. Saliendo un fin de semana bien redondito, tuvimos ayer un acto por Palestina en La Cisterna, en el complejo municipal, que convocó a miles de personas, y también debate de TVN con Janet en la noche, así que terminamos tarde la jornada, pero cansados, pero alegres por la evolución de esto. ¿Cómo cerraron entonces el último fin de semana previo a las elecciones? ¿Cuál es el balance que hacen ustedes de lo que ha pasado y lo que queda para esta semana? Sí, es bien positivo porque a pesar de lo que algunos pensaban, no fue una carrera corrida mirando para atrás, ¿cierto? Sino que ha sido más competitiva de lo esperado y esta campaña ha ido de menos a más. Y basta ver la encuesta Cadema ayer, que no, una encuesta de izquierda donde Janet incluso está mejor posicionada que Matei. Así que eso viene a callar a varias voces, ¿cierto? Que muchas veces dicen que nuestra candidata no es competitiva, que es la menos calificada para ganarle a la derecha. Sin embargo, nosotros vemos que el liderazgo de Janet y cómo va creciendo la encuesta demuestra que es todo lo contrario, que es la más preparada para enfrentar una segunda vuelta a la derecha. Así que los que la quieren descalificar, digo, primero gánenle a Janet y después vamos a ver cómo se va articulando la fuerza para esta segunda vuelta. ¿Cómo ven ustedes esa evolución y el espacio que les queda todavía pensando que ella ingresó después de la candidata Toá, salió del gobierno a su candidatura y bueno, ha ido como está dando esa sorpresa? Va a depender mucho de cuánta gente vota, cuáles son los factores más relevantes. Sí, yo creo que lo interesante de esta campaña es que partió muy baja en cuanto a los tiempos. Claro, muy Como encima. dices tú, partió muy encima. Yo, de hecho, fui el primer alcalde fuera del Partido Comunista que apoyó esta candidatura. Yo soy de Acción Humanista, el grupo de Tomás Hirsch, para los que no conocen el partido. Y se sumó también Izquierda Cristiana y se fueron sumando otras personalidades y últimamente, bueno, primero el alcalde Tamayo, ¿cierto? Además de Javiera Reyes de Los Espejos y Farejao de Recoleta, que son del Partido Comunista. Y últimamente se sumó Matías Toledo, el alcalde de Puente Alto, Cristóbal Labra, el alcalde de San Joaquín, y antes de ayer, creo, Paulina Bobadilla, la alcaldesa de Quilicura, lo que demuestra que este proyecto no es un proyecto solamente del Partido Comunista, sino que estamos trabajando con alcaldes de comunas populosas, populares también, que tienen otro diario, que son independientes, que no necesariamente son del Partido Comunista, y esto demuestra que es una campaña mucho más transversal y que excede al Partido Comunista, y cuando ganemos la primaria va a ser la candidatura de todo un conglomerado, ¿cierto? Donde todos nos tenemos que poner de acuerdo de qué elementos de cada programa se van a incluir para formar una propuesta que logre derrotar a la derecha finalmente en la primera vuelta. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad que ella tenga de trascender al Partido Comunista? Porque se suele decir, que es comunista. Esto es como si estuviera condenada de alguna manera a un espacio bastante menor. ¿Qué posibilidades hay de que puedan conquistar al centro, la centroizquierda, a los vivos de la concertación? Hay analistas que dicen que ellos ya están con Matei, ni siquiera con Toa. Sí, yo creo que se trata de minimizar o caricaturizar por el miedo, porque ha sido toda una sorpresa. Nadie pensó que Janet iba a subir tanto, esa es la verdad. Ellos mismos lo reconocen. Sin embargo, la erupción de nuevos alcaldes y otras figuras, está Laura Fornós, ¿cierto? Estaba Me llama la atención ella porque es concertacionista, mega concertacionista, bacheletista. ministra de la Mujer, ¿cierto? También estaba Alejandra Sepúlveda, ¿cierto? Creo que ella es del FREPS. Claro, no son del Partido Comunista. Claro, de otro candidato, claro, Jaime Mulete, el FREPS. Entonces, esto demuestra que este concepto de disputa por el centro no está tampoco ganado de parte de la candidatura, de otras candidaturas, sino que también Janet logra llegar a ese sector, y que tiene que ver con también la historia de la evolución política en Chile, en la democracia, donde hay gente que se identifica con los partidos de la concertación, pero con una concertación distinta a la que fue evolucionando durante la democracia, y que también ha sido crítica de algunos fenómenos
y unos procesos de ese periodo. Pero usted ve que ella tiene características propias, personales, que son distintas, de las que quizás se asocian al Partido Comunista o a personas que han sido muy conocidas del Partido Comunista, como la diputada, ministra actual, están en postnatal, Camila Vallejo o Daniel Jadwe. ¿La gente la ve como algo distinto? ¿O puede ser que efectivamente ese anticomunismo que muchos dicen que hay, en realidad no es tal? Pero siempre hay un trade-off, partido, atributos del candidato. Entonces, Sí. el Partido Comunista tiene una historia muy particular o un perfil, como los comunistas son de esta manera, ¿cierto? Sin embargo, ahora no son solo los comunistas, estamos los Acción Humanista, también la izquierda cristiana, y gente de centro que ha tomado un protagonismo en la campaña también. Y en cuanto a los atributos, ahí hay un mix bien interesante donde no es solo cercanía, sino también empatía, pero también hay un tema de naturalidad, ¿cierto? De simpleza, de este concepto de la credibilidad que Janet inspira muy bien, además del manejo técnico que ella ha tenido por su experiencia de vida, estudió 2 carreras, fue dirigente estudiantil, una persona que siempre estuvo en la primera línea de la política. Quizás no necesariamente en el poder, pero el Partido Comunista ya ha recorrido una historia en los gobiernos anteriores donde han sido parte del gobierno, es decir, no es nuevo para este partido tener cargos de poder, no ha estado arriba, pero si uno mira la historia hacia atrás, desde el 38 está el Partido Comunista ahí con el Frente Popular, ¿cierto? Pedro Aguirre Cerda. No es algo nuevo, siempre ha estado formando parte de proyectos, de coaliciones y apoyando desde ese sector, porque claro, son sectores distintos, uno puede ver la diferencia, pero ha sido consistente y eso yo creo que la gente también valora en Janet esa consistencia, esa perseverancia y hoy día esa amplitud que tiene para apadrinar a sectores y a no desnaturalizarse en ese proceso. ¿Cómo ve, alcalde, la masividad que va a tener esta primaria? Porque hasta hace poquito muchos decían, ni siquiera hay tanto ruido, no hay tanto ambiente. Además es una votación voluntaria, ni siquiera es obligatoria. En los últimos días han habido hartos debates de medios de comunicación escritos, de radio, quizás eso al menos ha puesto más sobre la mesa que estamos frente a una elección muy pronto. Y otros dicen, si vota mucha gente, puede tener más posibilidades todavía, si vota poquita gente, más posibilidades que la candidata Jara. Sí, siempre eso se mira en el sentido de acarreo de los partidos o de las institucionalidades. O sea, si tiene 80 alcaldes o 100 alcaldes de un lado, se considera que hay una capacidad de acarreo que si vota menos gente va a pesar más que si vota más gente. ¿Sí? Pareciera que mientras más vote la gente se nota menos el peso de los partidos y más de la ciudadanía, claro, de las comunidades, de las personas. Ahora, yo creo que también que este proceso de baja votación tiene que ver con un fenómeno más transversal y es que la política pareciera que dejó de ser un elemento de transformación, ¿cierto? Pasó a ser un elemento de distribución de poder de grupos de interés, los empresarios, ¿cierto? Los partidos que gobiernan sin necesariamente hacerlo a favor de las personas. Entonces, la gente al final dice, yo trabajo igual. El problema es tengo que pagar la cuenta igual. Finalmente, cuando te llega la pensión de la AFP y uno mira ahí la jubilación, parece que ya no hay júbilo, sino que dice, ¿cómo voy a sobrevivir con esto? Entonces ahí la gente dice, chuta, parece que no da lo mismo que en gobierne. Entonces ahí hay sin duda una deuda de la política en cuanto a generar conciencia de lo que es el Estado, del poder transformador que puede tener y este encantamiento necesario para que más gente participe y dé su opinión. Yo siempre digo, la política parte en el barrio, nosotros nos llamamos municipio comunitario, es decir, el poder de las comunidades es la institucionalidad, el trabajo conjunto con las comunidades, porque si no somos capaces de relacionarnos con otros y vivimos encerrados en la casa con miedo a salir, es muy difícil que el país cambie. Necesitamos colaboración, trabajo conjunto, confianza en la institucionalidad, y eso se logra desde la comunidad, que es la base de la sociedad. Se logra en los barrios, sumando a la gente a la institucionalidad, creando nuevos mecanismos de participación, y eso corresponde a un elemento transformador que se basa en la concientización de las personas. Bueno, el Partido de Acción Humanista es muy desde la conciencia, ¿cierto? La conciencia política y la conciencia social para generar cambios desde nosotros. Entonces, ese es un ideario que también yo creo que se imprime en esta campaña donde tenemos alcaldes como Matías, como Cristóbal, que cuando uno mira las redes sociales nuestras, hacemos cosas parecidas, porque hay un espíritu comunitario importante que busca reencantar a las personas y decirle, mira, junta de vecinos, clubes deportivos, centros o clubes de adulto mayor,
las sedes sociales como espacio de desarrollo social para enfrentar nuestras vulnerabilidades, nuestros miedos, nuestras necesidades desde espacios colectivos. Pero ¿cómo ven, a propósito que menciona el espacio colectivo, la principal preocupación, todos quienes vivimos aquí prácticamente, es la delincuencia? ¿Cuánto le puede pesar o no eso a su candidata, a su sector? Porque está difícil. Es una principal queja que le puedo preguntar a usted como alcalde también. O Sí. problema más que queja. Sí, yo creo que es importante hacer notar el peso que tienen los alcaldes o la gravitancia que tienen los alcaldes en esta candidatura, porque pareciera que es el elemento diferenciador de Janet, que se hace un esfuerzo importante por generar una comunicación entre este tremendo gap que es el Estado, los ministerios por acá arriba, el Parlamento haciendo cosas que de repente tienen poca vinculación con la base social, que es el municipio, donde finalmente es el único espacio donde el vecino puede ir a reclamar. Así como, oye, mira, la rama del árbol, ¿cierto? Cualquier cosa, básicamente. El vale de gas o la tarjeta de alimentos para la subsistencia, la vacunación de las mascotas, la licencia de conducir, cosas de ese estilo, pero también primera línea en cuanto a un contacto con la gente que te va marcando la agenda, porque en el fondo es fácil trabajar en lo que yo creo que la gente necesita versus lo que la gente te va pidiendo. Y en ese sentido, la permeabilidad que tiene la campaña de Janet a los gobiernos locales es interesante porque va generando un aire distinto en cuanto a la problematización de la política. ¿Para qué es la política? Sino para producir una transformación radical en la forma de vivir de las personas y de las capacidades que tienen las personas para generar una vida distinta, una vida más digna, no con tanta necesidad, sino con esperanza y con las necesidades básicas cubiertas. En ese sentido, la seguridad es bien interesante. Nosotros con San Joaquín formamos la tercera asociación de seguridad de Chile. Solamente la tenían comuna del sector oriente, ahora llegaron al sector sur, y nosotros logramos detener el crecimiento de la delictividad que estaba por el 30% hasta hoy día el 4%. Es decir, ¿Y haciendo qué o con qué recursos? Siempre son muy un limitados. foco en seguridad de pasar de 30 funcionarios de seguridad a 130, o sea, crecimos 4 veces lo que era la seguridad anterior, pero con un contexto, un concepto que se basa en la seguridad comunitaria, que abarca desde lo situacional hasta el patrullaje comunitario, la relación con la comunidad, pero sobre todo la articulación con las policías, carabineros, investigaciones y también con la persecución de fiscalía. Entonces hacemos una estrategia conjunta que permite desde desalojar casas hasta entregar información para allanar casas de narcotraficantes. Entonces tenemos un rol ahí bien interesante que está dando resultados y que demuestra que hay que hacer las dos cosas: generar espacios sociales para la articulación de la comunidad, el trabajo conjunto con el municipio, y tercero, la colaboración con las fuerzas policiales y de persecución para el control del crecimiento delictivo. Entonces es interesante cómo eso va subiendo en una política, porque el control policial ha crecido, pero lo que pasa en la base social sigue igual. Entonces ahí tenemos que fortalecer la política social para generar esta red que en el fondo detiene el avance de lo delictivo. Desde la oposición critican al Partido Comunista y al sector cercano, Frente Amplio también, de que siempre ponen trabas, han rechazado varios proyectos de ley que se terminan aprobando con la derecha finalmente. ¿Cómo hacer creíble para ellos, dicen, que realmente el tema de la seguridad va a ser una prioridad y que se va a enfrentar como tiene que ser? Hay un elemento bien diferenciador que yo creo que es interesante de plantear, que bueno, este gobierno ha aprobado varias leyes que tienen que ver con el fortalecimiento de la seguridad. Pero sí los votó el Partido Comunista en algunos casos del Frente Amplio. Es que hay que separar, que en el gobierno anterior rechazaban y ahora los aprueban. Hay que separar que una cosa es la seguridad pública, la otra es el terrorismo, ¿cierto? No es lo mismo, la otra es el crimen organizado, entonces son niveles distintos. Yo creo que es muy importante que nuestra candidata ha hecho cosas que sí generan una diferencia con la derecha. Por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario, la derecha se opuso. Y nosotros decimos, hay que perseguir el patrimonio narco. Y Janet ha dicho algo más interesante incluso. Ella ha dicho, tenemos que expropiar el patrimonio narco. Es decir, no solo perseguirlo, porque uno dice, ¿para qué vamos a botar las casas de los narcotraficantes? Mejor quitémoselas, rematémoslas, démosselas a otra gente que lo necesita. Entonces establece un paradigma de persecución total a ese sector que tanto daño genera en las poblaciones finalmente. Pero también hay un problema más profundo, es que
si tú haces desaparecer el narcotráfico, esta crisis de seguridad va a persistir, porque el narcotráfico es uno de los elementos de lo delictivo, pero la gente que cuando tú miras la data, lo que más acusa es el robo por sorpresa, por violencia, por una intimidación, y eso no necesariamente tiene que ver con el narcotráfico, sino que tiene que ver con la reproducción de un sujeto social anómico, ¿cierto?, sin conciencia, que está dispuesto a matar a otro por un celular. Y ese tipo no es narcotraficante, sino que es producto de esta sociedad violenta que excluye, que margina, y que si no nos hacemos cargo nunca va a cambiar. Entonces, por ejemplo, nosotros por primera vez tenemos el programa Lazo en la comuna, que es la detección temprana de rutas delictivas de jóvenes, y por primera vez en la historia lo tenemos, y no están todas las comunas, y necesitamos el triple de gente trabajando en eso, y tenemos solo un equipo. Entonces también hay cómo nos hacemos cargo de esta crisis social, de manera que esta carrera delictiva que tiene que ver con el narcotráfico, con la gente que hace portonazo, abordazo y todos los tipos de delictivos que generan daño, no se vean tentados de hacerlo, dado que hay una situación social muy adversa. O sea, veo a mi abuelo trabajar toda la vida y con una pensión que no le alcanza ni para los remedios, y digo, chuta, ¿por qué si ese es mi futuro, es el futuro que me espera, trabajar toda mi vida para después no tener para los remedios? Entonces, a alguien que sufre una situación de privación, es muy difícil controlar de que esa persona no termine haciendo otras cosas malas, ¿te fijas? Ahora, a diferencia de lo que le ocurrió al presidente Gabriel Boric, él tenía un programa de gobierno muy nítido, muy claro. La situación, las circunstancias, los problemas hicieron que tuviera que cambiar todos los focos prácticamente. En este caso es distinto porque la seguridad y el crecimiento económico están ya instalados. En el fondo eso ya tiene que partir con un programa que aborde esos problemas. ¿Cómo ve usted lo que pueden ofrecer? ¿Qué tanta continuidad se le puede dar a este gobierno? El candidato a mayor continuidad va bastante más atrás. Sí, yo creo que el proceso de creación de un sistema de protección social surgió mucho antes, y cuando uno ve el programa de Bachelet con Clarissa Hardy, ¿cierto?, que crea este programa de defensa de la niñez, Chile Crece Contigo, y es un programa que abarca la niñez pero que va ampliándose, ¿cierto?, y que tiene que ver con la seguridad y oportunidades. Entonces, esa es una línea que el Estado debiera fortalecer. Salía ayer en el debate el tema del Sename, ¿cierto?, que también es un tema bien difícil. Hay solo 2 centros semicerrados en la región metropolitana. Todos los centros debieran ser semicerrados en vez de cárceles para los menores de edad, porque si no, no va a haber una rehabilitación efectiva ni una reinserción efectiva. Entonces, estamos muy al debe en la política social. Y a pesar de que Chile es un país tremendamente rico, los sistemas de protección para las personas son muy deficientes. Mira lo que pasa con toda la gente que tiene problemas de salud mental y que está en la calle. Es una cuestión brutal. Nosotros constituimos un albergue comunitario para gente en situación calle y somos la única comuna del sector sur de Santiago que tiene uno. Entonces, la política social está muy al debe. Sin embargo, es una política que hay que profundizar y que uno tiene que hacer las dos cosas: gasto social y crecimiento económico. Yo creo que en eso no hay contradicción, sino que lo que hay que hacer es focalizar el gasto, pero sobre todo hacer que esta brecha del Estado y el gobierno local sea algo mucho más fluido. Y eso también tiene algunos problemas. Se ha intentado proceso de descentralización, pero falta mucho que avanzar en esa dirección. Y el crecimiento económico, que es la otra arista, nosotros somos partidarios de un sistema que se base en la innovación para una nueva competitividad. Nosotros sabemos que los sectores empresariales en Chile son los que menos innovan en el mundo. Eso no lo digo yo, ¿cierto? Lo dicen los indicadores internacionales. Y la pregunta entonces, ¿cómo fomentar la innovación para expandir esto que se llama la frontera de posibilidades de la producción, que tiene que ver con la articulación del capital productivo para generar riqueza? Esto que se habla de la cadena productiva. Yo incluso fui evaluador Corfo de proyectos de innovación, entonces me he metido mucho en el tema, me he ganado proyectos Cercotec. Entonces he visto cómo se integra esta cadena desde la pyme hasta la gran empresa. Y yo creo que lo que más falta es este concepto de trabajo en red. Por ejemplo, la red de universidades estatales, la red de centros de formación técnica estatales, institutos profesionales, no como una carrera universitaria cortita, sino como un espacio de formación técnica distinta a la universitaria, que está enfocada en este concepto de encadenamiento productivo para generar innovación, proceso, producto, ¿cierto? Pero también una competitividad que vaya para afuera, y en ese sentido cobra mucha relevancia lo que pasa con el BRICS, que en el fondo... ¿Qué le parece todas las críticas porque el presidente va a ir, a propósito de todo el conflicto internacional que estamos viviendo? ¿Sigue la misma línea la candidata Jara? Sí, ¿Ser parte de los BRICS? ¿Con Irán incluido?
Yo estuve en la cumbre INBRICS, que es en el fondo el BRICS para los municipios, en Río de Janeiro, hace 3 semanas atrás. Y conversábamos con representantes de Brasil, de Argentina y de otros países del continente sobre cuál es el rol de las nuevas potencias, dado que este concepto unipolar, ¿cierto?, con una superpotencia que hoy día está en decadencia, parece que no funciona. Mire lo que pasa en Estados Unidos, una tremenda crisis interna. Los chinos, que tienen un sistema de gobierno distinto, pero que en la economía les va muy bien, están hoy día defendiendo la competencia a nivel internacional económica, ¿cierto? Y Estados Unidos, que era el guardián de la libre competencia, hoy día está instalando medidas proteccionistas, como el mundo al revés. Claro, la dictadura promoviendo la apertura a comercio y el otro lado al revés. Entonces, ahí uno ya dice, no entendemos dónde estamos. Entonces, la pregunta es, nosotros no tenemos que casarnos ni con uno ni con otro, pero tenemos que estar aprovechando tanto la potencia en declive norteamericana como el auge chino, para que eso beneficie el crecimiento de la economía y la incorporación de mecanismos de innovación. No sé si te acuerdas tú, algo muy representativo de esta discusión cuando se iban a comprar los aviones de guerra antes. Estados Unidos vendía los F-16 sin armas, ¿cierto? ¿Para qué comprar aviones sin armas? Y los suecos decían, nosotros les vendemos los aviones, pero le enseñamos a arreglarlo y vamos a arreglarlo acá, ¿cierto? De manera de desarrollar una industria local tecnológica para que ustedes puedan hacerse cargo de esta compra. Y al final terminamos comprando aviones sin armas versus el desarrollo de una industria local, ¿cierto? Solamente porque éramos más amigos de los norteamericanos. Parece que hay amistades que te empujan hacia una relación económica que termina perjudicándote en vez de haciéndote crecer, que genera dependencia y no autonomía. Entonces, en ese sentido, yo creo que Chile debe avanzar como bloque, Latinoamérica como bloque, y debe dialogar con estas grandes potencias, pero sin necesariamente entregar un cheque en blanco para someter los intereses nacionales a los intereses de las potencias más grandes. Alcalde, muchas gracias por conversar con nosotros. Últimos días ya de campaña. Me imagino que ya vienen muy intensos estos días. Sí, solo decir que el proyecto de IANET es un proyecto que finalmente invita a concientizar, a politizar, así que invitamos a todos los vecinos y a todas las personas a leer los programas, a ver los debates, a participar de esta construcción de ideas, pero también a participar del desarrollo social, de ir a su junta de vecinos, de conversar con sus vecinos, en el fondo de movilizarnos para que colectivamente vivamos mejor y nos ayudemos. Eso es algo muy importante que trata de empujar esta campaña. No solamente ir a votar, sino queremos gente activa, consciente, política, de manera que así podamos sacar este diario de en la mesa. No se habla ni de política, ni de fútbol, ni de religión, todo lo contrario, se hablan todos los temas y nos respetamos independientes de las diferencias para que así podamos crecer como personas y como sociedad. Muchas gracias, alcalde. Gracias, Bárbara. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.